fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Estaré fina. Un abrazo muy especial con las muy buenas noches, amadas personas que nos están observando y escuchando en este momento. El texto que vamos a compartir el día de hoy es Marcos capítulo 8, del versículo 22 en adelante, ¿ok? Marcos capítulo 8 del versículo 22 en adelante. El título que Dios nos regala para este tiempo es cómo acceder a sus bendiciones. Repito, cómo acceder a sus bendiciones. Si hay un tiempo en el cual las bendiciones de Dios son necesarias, a ver, no me vaya a malentender. Usted y yo necesitamos de las bendiciones de Dios todo el tiempo. De eso no hay ninguna duda. Yo estoy muy convencido de eso. Lo que te intento decir es que en este tiempo, que ya se ha reactivado un poco más la economía, nos dimos cuenta, honestamente, que teníamos los ojos quizá puestos donde no debíamos tenerlos. Porque cada uno de nosotros estaba pensando más y la oración estaba dirigida a: Señor, dirigimos nuestra oración a que esto de la pandemia pase. Y hablemos un poco de Bogotá. Bogotá llegó a tener 5.200 contagiados por día. Ahora el promedio de los últimos días está en 2.000. O sea, bajó muchísimo y es una alegría. Lo hacemos con la ciudad capital porque es la que más observamos quizá. Entonces, Bogotá, 5.000 contagiados por día, ahora tiene 2.000. O sea, ¿el asunto bajó? Sí. ¿La pandemia ha mejorado? Según los datos, sí. Pero te das cuenta que ahora que abrieron un poco la economía y que hay una reapertura económica, nos damos cuenta que el país está quebrado. En serio. O sea, el país está quebrado y es así. Muchas de las iglesias cerramos los locales y los entregamos porque no pudimos, porque no pudimos pagar, no tuvimos ese dinero y ahora toca empezar a ver cómo se hace. Y así como le pasó a muchas congregaciones, les pasó a las tiendas de barrio, les pasó a negocios que tenían 20 y 30 años, gente perdiendo su capital. Entonces, si hay un tiempo en el cual las bendiciones de Dios son más necesarias, es ahora. Y cuando Dios me regala este título de cómo acceder a sus bendiciones, yo creo que es una respuesta a la oración que yo he hecho, porque yo siempre sostuve que lo más importante no era que la pandemia pasara, gloria al Señor, pero después de la pandemia, ¿qué? O sea, después de la pandemia, la reactivación económica, ¿qué? ¿Qué va a pasar después de que el virus pase? Pues, ¿que vamos a tener que vivir con esto mucho tiempo más? Yo creo que sí. Pero el asunto es que la reactivación económica que tanto hemos soñado demuestra que el país está quebrado, que la gente está sin dinero, literalmente. Entonces mi oración siempre estuvo más dirigida a que pasara lo de la pandemia, que íbamos pues como por mitad de camino, pero también para que el Señor pudiera abrigar y arropar a estas personas que tienen que pasar cosas muy duras después de la pandemia, como a todos nos ha tocado. ¿Cómo acceder a sus bendiciones? Porque en este tiempo preciso sí que se necesita acceder a sus bendiciones. Marcos capítulo 8 versículo 22, una historia absolutamente conocida. Marcos 8:22 dice: y vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase.
Entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo su mano sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cómo acceder a sus bendiciones? Cuando nosotros pensamos en las bendiciones, y yo creo que el tema toca aclararlo, nosotros tenemos que, ¿cómo te digo?, desmaterializar, no sé si la palabra exista, pero digámoslo, tenemos que desmaterializar las bendiciones. Las bendiciones no están marcadas siempre por cosas tangibles, por cosas físicas, y por andar pensando así es que tenemos corazones desagradecidos. Es una bendición poder respirar, y nosotros, como creemos que eso es una cosa que Dios tiene que hacer por obligación, ni le agradecemos a Dios diariamente por el aire que nos permite respirar. Como en la vida, ¿no? Hay gente que se queja, o no, llamemos las cosas por su nombre. Nosotros muchas veces nos quejamos de lo que otras personas agradecerían. Entonces, llegan los pajaritos por la mañana a tu ventana y te despiertan. Y empiezan el canto de las aves. Y usted: esos pajaritos me tienen, espero, fatigado, hermano. Esos pajaritos que dejen dormir, que hoy es domingo, pues, un ejemplo. ¿Cuántas personas que tienen problemas auditivos desearían escuchar el canto de los pajaritos? En este asunto de pandemia, ¿no? Entonces nos ponemos a canalear el televisor, pues. Mira el ejemplo tan bonito que te voy a colocar. Después de haber hecho tu devocional, después de haber escuchado una buena prédica por internet, decides ir a Netflix, decides ir al televisor, después de que haces todo lo espiritual, ¿no? Qué ejemplo tan bonito. Y te quejas del televisor. Pero es que Netflix, hermano, como 6,000 películas hay, yo no sé cuántas, y nada me gusta, no hay nada, todas me las he visto. Hay gente que desearía tener la vista que vos tenés para poder ver, así sea, películas repetidas. No te voy a seguir colocando ejemplos porque creo que ya me entendiste el ejemplo particular. ¿Qué te intento decir con esto? Nos hemos vuelto tan desagradecidos porque hemos materializado las bendiciones y no entendemos que la bendición más grande que tenemos es la compañía de Dios. Yo lo dije en una predicación pasada: el cielo y la tierra pueden pasar, pero sus palabras, que son espíritu, son las que son eternas y tienen que anidarse en tu mente y en tu corazón. ¿Qué te intento decir con esto? ¿Por qué más bien no agradecerle a Dios por las cosas que no son materiales? Porque es que cuando nosotros, mira que nosotros hemos sido tan materialistas en el tema, y perdón que lo diga, pero hemos sido como tan materialistas en el tema que le llamamos bendición a las cosas materiales. No está mal, porque las cosas materiales son bendiciones, pero hemos enfocado nuestra mirada tanto en las cosas materiales que hemos dejado de agradecer las cosas no materiales o las cosas espirituales o no tangibles o no palpables, pues, que también son bendiciones de parte del Señor. Y yo creo que la predicación va hacia eso. Hablando de cómo acceder a sus bendiciones, porque hay un tiempo como este en el cual necesitamos sus bendiciones, pero yo sigo reiterando la idea: más allá de las bendiciones físicas y materiales, porque ya se demostró que después de esto de la pandemia el país está quebrado. Entonces lo material puede tener bastantes dudas, pero lo espiritual no puede tener dudas, menos en personas como vos y como yo, que tenemos un conocimiento del Señor. Entonces, ¿cómo acceder a sus bendiciones? Primer punto de predicación: caminando con Él. No hay otra manera que no sea la de caminar con Él. Mira, hay un texto, antes de leer este texto bíblico y de este punto de predicación, voy a hacerlo con otro, que me acabó de llegar para acá a la mente. ¿Te acordás que un día asesinan a Juan Bautista? El Señor Jesús se va retirando como hacia un lugar a poder orar. Viendo la multitud, tiene compasión de ellos y decide multiplicar la alimentación para ellos. Saquemos
de la historia el milagro, saquemos de la historia que los discípulos colaboraron para el milagro, saquemos la historia el niño que tenía los elementos que se iban a multiplicar, saquemos de la historia el dolor de la muerte de Juan Bautista, saquemos de la historia todo. Centrémonos únicamente en que las personas que pudieron disfrutar del milagro del Señor Jesús fueron las personas que le siguieron, indistintamente de dónde salió el pan, de dónde salieron los pescados, cuántos días se demoraron, si comieron todos, las 12 canastas que sobraron. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que únicamente quien caminó y quien siguió al Señor Jesús pudo gozar de la bendición y de sus beneficios. El resto de personas no. ¿A qué va el punto? Cuando yo hablo de caminar con el Señor Jesús, ¿cómo vas a acceder a sus bendiciones? Caminando con Él. Marcos 8:23 dice de la siguiente manera: entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. No importa lo que pase o si estás entendiendo mucho, lo que tenés que hacer es caminar con Él. ¿Y por qué te digo que no importa qué pase? Porque algunas veces caminando con el Señor las cosas se ponen mal, y las cosas se destruyen un poco, y se distorsionan un poco, y no entendemos qué hacer, y no sabemos qué hacer, y no entendemos por qué nos está pasando lo que está pasando. No entendemos por qué la pandemia, no entendemos por qué el dolor, no entendemos por qué la enfermedad, no entendemos por qué la muerte. Lo que te pide el Señor es seguir caminando con Él. ¿Y por qué pongo temas que son como escabrosos o que son de difícil entendimiento? Porque para el ciego no era normal dejarse tomar la mano del Señor Jesús y que lo sacara de la ciudad. A ver, hagamos una comparación. El ciego que recibe la sanidad en Marcos capítulo 10, Bartimeo, el hijo de Timeo, en Marcos 10, este ciego sí sabe quién es el Señor Jesús. De hecho, le dice: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este conocía quién era Jesús. En la palabra del Señor dice que este no sabía quién era Jesús y permite que le tome de la mano y le saque de la ciudad. ¿Era incómodo para él? Sí. ¿El resultado fue bueno para él? También. Así no entendas mucho. Camina con el Señor Jesús. Nosotros muchas veces, hombre, nos hemos quejado de cosas que el Señor ha hecho o ha permitido en nuestra vida, sabiendo que al final Él quería ayudarnos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces no hemos peleado con Dios, válgame la palabra, o nos hemos quejado de las determinaciones que Dios ha tomado para nuestra vida, desconociendo aún que lo que Dios estaba haciendo era haciéndonos un favor? O sea, ¿cuántas veces nos hemos enojado y enfurecido? Pero Dios, ¿por qué permitió eso? Y Dios, ¿por qué permitió que esto se acabara o que esto siguiera? O Dios, ¿por qué hizo esto? Y empezamos a pelear con Él. Cuando pasan meses o años decimos: gracias al Señor que Dios hizo eso. Muchas veces tu carácter y el mío es pelearle al Señor por lo que supuestamente Él está haciendo mal, porque no querés dejarlo, porque no querés hacerlo. Cuando pasan los días, los meses y los años, puedes darte cuenta que lo que Dios estaba haciendo era haciéndote un favor. No fue muy cómodo para el ciego dejarse sacar de la aldea, porque la aldea era su zona de confort. Pero al final le fue bien. La historia dice que sí. Déjate tomar la mano del Señor Jesús y deja que Él te guíe. Así no entendas mucho. Mira, caminar con el Señor Jesús es ganancia. Caminar con Él no es pérdida. Para nadie. Para nadie. El ejemplo que te puse al principio: cuando Él hace la multiplicación de los panes y de los peces, ¿quiénes se benefician? Los que están caminando con Él. Era un terreno hostil. No tenían que beber, no tenían que comer, pero estaban caminando con Él, sí. Porque el Señor Jesús, como decimos coloquialmente, sacaba un as de debajo de la manga y ¿sabes qué hacía? Multiplicaba los alimentos. ¿Sabes qué hacía? Les hacía milagros. Porque el que está cerca a Dios tiene un beneficio. Y es que así no esté entendiendo mucho, así no tenga mucho dinero, así la economía esté quebrada, así su salud esté fracturada también, algo hace Dios a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús para poder intervenir tu vida. No importa que estés muy bien, importa que estés caminando con Él. Lo primero que nos regala el Señor acerca de cómo acceder a sus bendiciones
es que tenés que seguir caminando con Él. Así estés cansado, así te hayan lastimado al lugar donde te estabas congregando, así hayas peleado en la iglesia donde antes estabas, tenés que seguir caminando con Él. No tenés que hacer nada diferente. Ah, pero es que uno como que se aburre la monotonía. No importa, tenés que seguir caminando. Tenés que seguir caminando con Él. Porque cuando estás caminando con Él, puede ser que todo a tu alrededor sea un desastre, pero Dios hace así y soluciona algo en tu vida. No te alejes de Dios. Y siento decir algo. Muchas personas que por ahí no caminan con Dios ahora se han escudado entre los líderes religiosos que han tenido, ¿no? Y yo voy a decir una cosa que de pronto no te va a gustar mucho, pero pues necesito decirlo. Los líderes no nos las sabemos todas. Los líderes pecamos, los líderes nos equivocamos, los líderes algunas veces lastimamos a la gente en la misma congregación porque les juzgamos mal, cualquiera que sea la situación. Entonces, si tu excusa fue que el pastor, el líder, como lo llamen en tu iglesia, hizo alguna cosa mala y por ese mal ejemplo estás lejos de Dios, pues entonces andate para otra iglesia, andate para otra parroquia. Pero no le eches la culpa a Dios por los errores que nosotros cometemos, porque nosotros somos seres humanos que pecamos y nos equivocamos. Que por la misericordia del Señor, como siempre digo yo, tenemos el micrófono en la mano, es diferente. Pero no es una excusa decir que porque tal líder hizo tal cosa, yo me alejé. No, porque los líderes siempre vamos a ser imperfectos. Todos los líderes bíblicos fueron imperfectos. Todos, absolutamente todos. Entonces, si tu excusa es que no volviste a la iglesia porque un líder hizo una cosa mala, pues bienvenido a la Biblia, porque todos hacemos cosas malas, ¿ok? Entonces, qué pena si fue muy fuerte la información, pero todos los líderes tenemos nuestras cosas encima. Entonces, no por un mal líder tenés que alejarte de caminar con Jesús, no, seguí caminando con Dios, independiente de que un líder te haya lastimado o no. No estoy abogando por los líderes porque estoy en un papel pues como de poder liderar, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad del evangelio. No podés echarle la culpa a Dios porque un líder se equivocó, es que eso dónde está, eso, hombre, lo que te intento decir es seguir caminando con Él. Porque aun cuando el camino parezca hostil y parezca que tu vida está vuelta a un desastre, Dios algo hace para poder corresponder a ese caminar que has tenido con Él. ¿Cómo acceder a sus bendiciones? Primero, caminando con Él. Y segundo, confía en Él. ¿Y que hay diferencia en caminar con Dios y confiar en Dios? Yo creo que más allá de la diferencia hay como una secuencia. Yo creo que sí hay diferencia, pero yo creo que es secuencial lo que la palabra del Señor plantea. Primero yo camino con Él y cuando voy caminando con Él, mi confianza en Él se va acrecentando. Mira lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 24. Y Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. La pregunta es la siguiente. Respondamos esto a través de una pregunta. ¿Cuál hubiese sido tu actitud si estuvieras en el lugar del ciego? ¿Hubieses esperado pacientemente o hubieses empezado a discutir con Dios? Yo sé que usted es una persona muy espiritual y va a decir, no, yo hubiera esperado en Dios. Ay, hombre, si una de las frases favoritas de nosotros es, ¿y eso ya para qué? Para eso fue todo eso, todo el esfuerzo para esto. Esas son las frases nuestras. Mira, ¿qué narra la historia? El Señor Jesús empieza a hacer el milagro en el ciego. Y el ciego, a ver, yo no quiero decir primer intento, porque este y el de los leprosos son los milagros progresivos en la Biblia. Pero para que nos entendamos en un lenguaje un poco más coloquial, digamos primer intento. Dios no estaba haciendo un primer intento a través del Señor Jesús. Él estaba haciendo un milagro progresivo. Pero para facilidad en la comunicación, digamos primer intento. En el primer intento el ciego no quedó totalmente con su visión restablecida. Me imagino el zafarrancho que usted y yo le hubiésemos armado al Señor Jesús por dejarnos medio viendo. ¿Y eso para qué? ¿Y tanta vaina para esto? Ay, es que, ay, hermano, yo
Yo lo veo a usted y me veo a mí en esa situación. Veo a los hombres caminándoles como árboles. Jesús, pero haga bien su trabajo, hermano. Me puedo imaginar la retahíla nuestra hacia el Señor Jesús. Mira, si algo tenemos que aprender nosotros es dejarle a Dios hacer su trabajo. Él sabe cómo lo hace. Algunas veces lo que Dios hace al principio en nuestra vida no es lo que tu corazón y el mío estaba esperando. Porque nosotros nos hemos vuelto hasta exigentes, ¿no? O sea, somos bien conchuditos. Él nos salvó, nos va a llevar al cielo y con todo eso le peleamos porque lo que algunas veces Él proporciona para nuestra vida dice que no es suficiente para nosotros. Es que tras de cotudos con papera y con cuello ortopédico, es que nosotros somos una maravilla, es la verdad. Pero ¿cuál hubiera sido tu actitud si el Señor Jesús empieza a hacer el milagro y no queda bien? Ay, papá, es que, ve, me parece escucharnos a todos. Uy, pero quedé viendo fue como unos árboles ahí, ni quedé bien. Tantas cosas, sacándome de Bethsaida, sacándome de la ciudad, un poco de parafernalia aquí haciendo un poco de cosas, que escupió, que no escupió, que lodo, que no lodo, que yo no sé qué. Para quedarme ahí medio veo. ¿Sabes qué actitud tuvo él? Él le respondió: veo a los hombres como árboles que se mueven. Mira, en la Biblia no todo es instantáneo. Y el problema es que los seres humanos queremos todo rápido, ¿cierto? Este fue un milagro que fue un milagro progresivo. Entonces, ¿por qué no dejas que Dios haga progreso en tu vida? Porque todo no tiene que ser ya. Decían los viejos, ¿no? De la carrera no queda sino el cansancio. ¿Por qué no aprender a esperar en Dios? Yo sé que muchas veces tus expectativas en oración son muy altas y cuando llega la respuesta de Dios te das cuenta que la respuesta no fue lo que le estabas pidiendo. De algo puedes estar seguro, que Dios apenas puede estar iniciando. Historias bíblicas como estas que demuestran que Dios puede ir suave. Dios no, o sea, el ser humano que tiene que entender, o sea, Dios no se deja mover por tus afanes. O sea, entre más llores y más azotes y más hagas el show, Dios no se mueve más rápido por eso. No. Dios manda sus bendiciones en el momento que tenga que mandarlos. Y si Él decide que tienen que ser totalitarias y todas de una, o tienen que ser progresivas, Él lo va a hacer progresivas. O lo hace todo de una, o lo hace progresivo. Tu sanidad puede ser recibida totalmente ya, o puede ser progresiva. Puede ser progresiva a través de la ciencia. Dios puede utilizar los médicos para poderte sanar. No tiene que ser necesariamente a través de un milagro, puede ser a través de los doctores, porque Dios quiere que acrecentes tu confianza en Él a través de los doctores. Y se acrecentó tu confianza en Dios a través de los doctores. Pero nosotros muchas veces tenemos mecanismos, ¿no? Es que tiene que hacerse así. No, Dios lo puede hacer de otra manera. Porque, pues, ven y te digo una cosa, ¿no? O sea, Dios mucho permiso a vos no es que tenga que pedirte. En serio, pues, o sea, ay, Señor, pero ¿por qué así? Yo creo que Dios dice, no, iba a decir una cosa que no corresponde, pero no era pertinente. Pero yo creo que Dios muchas veces cuando le empezamos a pelear por lo que Él nos da, Dios dice, y esto descarado, ve, ay, ese sueldito que no me alcanza, y Dios dice, no me cuentes, pero le estoy bendiciendo con algo y dice que es muy poquito, ¿qué tal si se lo quito? O sea, ¿por qué nos colocamos a pelear con Dios por las cosas que Él determina? Mira, lo que yo te intento decir acá es que Dios no tiene que pedirte permiso para poderte bendecir, porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Y si en este momento Dios ha puesto algo en tu vida, en tus manos, que es muy poco para lo que le estabas pidiendo, puede ser que sea uno de los milagros progresivos que estés empezando por acá, pero a través de Él verte fiel y todas las cosas vaya a ir acrecentando la bendición sobre tus manos. Entonces, ¿cómo hacer para poder acceder a las bendiciones de Dios? Primero, caminando con Él, porque es la única manera de poder conocerle. Porque si querés ver su gloria, tenés que dejarte guiar por Él, no hay otra manera. ¿Cómo acceder a sus bendiciones? 2 puntos de predicación. Primero, caminando con Él. Y segundo, en nivel de progresión, confiando en Él. Y Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. El milagro apenas empezaba.
y esta persona no se quejó. Aprendamos a no quejarnos, porque muchas veces la queja en el ser humano es lo que obstaculiza que Dios siga trabajando, porque Dios, al ver un corazón desagradecido, creo que se desmotiva bastante. Hay que agradecerle al Señor por lo que ha hecho, que ha sido mucho, que de pronto no es lo que le estás pidiendo, es otro asunto y es otro tema. Pero de que Dios ha hecho en tu vida, Dios ha hecho en tu vida. Entonces que este mensaje te sirva para entender que tenés que caminar con Él y que tenés que confiar sobre todas las cosas en Él. Dios te bendiga y fuerte abrazo.